Buenos días, Abella. Buenos días a todo el panel y a los productores, en especial a los productores lecheros. Bueno, en la instancia anterior comenzamos a conversar de los factores principales que influyen en el consumo de forraje, haciendo hincapié en las principales cosas que nos posibilitan lograr altas tasas de consumo. Y vimos que dentro de los factores de la vaca, o sea, que inciden en la cosecha por parte de la vaca, se presentaba por un lado el tamaño de bocado, o sea, cuántos gramos de pastura consumía por bocado, y la tasa de bocado, o sea, cuántas veces el animal agachaba la cabeza para comer. Y veíamos que de estos dos factores el más importante era el tamaño de bocado. Por lo tanto, es muy importante la disponibilidad inicial. Existen varias maneras de determinar la disponibilidad inicial y con una precisión bastante más exacta, pero teniendo en cuenta una pastura de unos 20 centímetros, estamos hablando que le estamos dando inicialmente de comer 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Como es sabido, la matemática es una ciencia exacta, no como la biología, donde no siempre 2 más 2 es 4, pero aplicando algunos conceptos numéricos y de cálculo podemos estimar o simular comportamientos. En este sentido, otro de los factores que determina la cosecha de pasto por la vaca es el consumo potencial que la misma puede tener. Como mencionamos, la biología no es exacta y el consumo potencial va a depender de varios factores, como ser la etapa de lactancia, la raza, pero sin duda el factor o la variable más importante es el peso vivo del animal. De esta manera podemos decir que una vaca lechera en producción se le debe suministrar una cantidad de alimento proporcional a su peso. En este caso, por ejemplo, el 4%, si hablamos de una vaca lechera en producción. Así, por ejemplo, una vaca de 480 kilos tendría un consumo potencial de 19-20 kilogramos de materia seca. Para determinar el consumo de forraje, debemos determinar cuántos kilogramos representan los suplementos, como ser granos, raciones o fardos, y de esta manera lo que nosotros no le suministremos en la batea es lo que nos va a levantar en el campo. Por ejemplo, para hacer números redondos, si la vaca tiene un consumo de 20 kilogramos de materia seca y entre suplementos y fardos le estamos dando 5, por decir un número, le deberíamos de predecir un consumo de forraje de 15 kilos. Entonces, resumiendo, por un lado tenemos lo que le ofrecemos al animal de forraje, que 20 centímetros, 2.000 kilos de materia seca, por el otro los concentrados que le ofrecemos o fardos, y por el otro el consumo potencial que tiene la vaca, que es del 4% en el caso, como habíamos dicho, de vacas en producción. En la próxima instancia vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el cálculo de armado de la franja y por ende de otros factores que condicionan el consumo del animal. Como por ejemplo, y a modo de introducción para la próxima instancia, influye mucho el porcentaje de utilización de la pastura. ¿Qué es el porcentaje de utilización? Bueno, como es sabido, si nosotros le ofrecemos 2.000 kilos de disponibilidad, no todos los 2.000 kilos van a ser aprovechables. Parte que va a ser pisoteado o bosteado y la vaca lo rechaza. Entonces, por ejemplo, en un verdeo a esta altura del partido, estamos hablando de un porcentaje de utilización de un 60%, dependiendo del sistema de pastoreo. Bueno, sin más, desearles una muy buena jornada y muy buena semana. Muchas gracias.